Semana Podcast presenta Mega Tendencias, un espacio para explorar los movimientos, las rutinas, las relaciones y en general las tendencias globales que moldean los nuevos comportamientos de la sociedad. Mega Tendencias, una realización de Revista Semana. Conduce Claudia Lucía González Osorio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Claudia Lucía González Osorio y los saludo donde quiera que estén, a la hora que nos oigan. Bienvenidos a Megatendencias, un espacio para conversar acerca de lo que nos pasa, de lo que está en tendencia, de lo actual, del hoy, porque eso es lo que realmente importa, lo que vivimos hoy. Y hoy vamos a conversar sobre un tema tan importante como delicado. Hoy tenemos como invitado a Diego Pardo Cuéllar, un reconocido empresario que ha sido tendencia con el hashtag Todos con Diego por un motivo muy impactante y a la vez triste. En 2015, él fue acusado por su ex esposa de presuntamente abusar sexualmente de su propia hija. Diego, quien lleva todo este tiempo demostrando su inocencia y empeñado en recuperar a su hija, finalmente fue absuelto por la juez 48 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y hoy aceptó la invitación de Megatendencias para hablar de su experiencia y también del síndrome de alienación parental, que en Colombia afecta a más del 80% de los procesos de divorcio. Esta alienación parental es definida por Richard Warchard como el veneno que queda después del divorcio que lleva a uno de los padres a entorpecer la relación de los hijos con el otro. Este autor de varios libros sobre el tema, que también pasó por esa experiencia, dice que cualquier excusa es válida, desde alegar que el niño está enfermo para que el padre que lo visita no pueda llevárselo, hasta esgrimir que abusa sexualmente del menor para alejarlo por completo. Y precisamente por eso es que tenemos invitado a Diego Pardo. Bienvenido, Diego, muchas gracias por aceptar la invitación de Megatendencias. No, Claudia, Juan, Luis, muchas gracias a ustedes y acá yo feliz de estar con ustedes. Bueno, Diego, y entonces estás con buenas noticias después de 5 años de estar en todo este proceso. ¿Cuál es la sensación? Pues sí, te cuento que después de un proceso de 5 años, más casi 6, tuve unas primeras buenas noticias en noviembre del año pasado y básicamente pues es que la juez penal que me estaba investigando en el juicio esto pues me absolvieron en primera instancia. Pues a mí, no sé pues si todo sepa, pues a mí me habían acusado de abusar sexualmente a mi hija de 3 años. Llevaba pues demostrando mi inocencia durante 6 años y después de tanto tiempo pues de ese infierno, de todas las pruebas, de todas las valoraciones, de todo lo que se hizo, logramos demostrar que yo no había cometido eso. La misma fiscalía en los alegatos y en las conclusiones pidió por fin mi absolución. Cuando la juez penal me absolvió, tanto la fiscalía como la procuraduría estuvieron de acuerdo con la absolución, pero el abogado de mi contraparte, de mi exmujer, apeló ahí, la verdad, una apelación muy débil. Yo creo que están como comprando más tiempo, pues. Entonces, ese fallo no queda en firme, sino que se sube al Tribunal de Bogotá y llevamos pues ya 5 meses esperando que ese tribunal falle confirmando la absolución o pues si consideran con lo que hay pues que me deberían condenar. Pues la verdad uno se quita un piano encima, obviamente hasta que no esté en firme esta segunda instancia pues no es del todo, pero lo que yo también decía un poquito era que aquí nadie ha ganado y yo creo que aquí todos perdimos, porque pues yo a la larga yo perdí a mi hija, yo con mi hija no tengo ningún tipo de contacto hace 5 años y medio, ya más de 2000 días. Yo la verdad considero esto un triunfo el día pues que esté otra vez con mi hija otra vez junto. Ese será el día que realmente tú sientas que todo pasó y que puedes empezar un nuevo camino con ella. Sí, sí, de acuerdo, ¿me entiendes? Y el día que yo pueda estar atrás con mi hija es el día que yo pues anhelo desde hace 6 años. Yo rehice mi vida, yo me volví a casar, ella también es separada y también tiene un hijo de la misma edad de mi hija. Yo creé mi nueva familia, estoy feliz, ¿me entiendes? Uno tiene que seguir para adelante, todo eso creo que es buenísimo, pero pues obviamente un hijo siempre será el hijo de uno y mi hija está fuera del país.
no sé dónde está, creo que en Estados Unidos. Y pues una vez me absuelvan, tengo que volver a recuperar la patria potestad, una cantidad de cosas que me hicieron. Y tú sabes que la justicia en Colombia pues es muy demorada, todo esto va a paso de tortuga, todo eso pues van en contra y en detrimento pues de mi hija. Y acá la que más pierde pues obviamente es mi hija, en este tipo de procesos los que más pierden son los niños. No le dieron el derecho a tener un papá y siguen haciéndole eso. Eso tiene mucho que ver, eso que acabas de decir tú, pues todo tiene que ver, pero lo que acabas de decir también tiene que ver con algo que tú has estado exponiendo también en tus redes sociales y con todo el movimiento que se ha hecho alrededor de tu caso y es el síndrome de alienación parental, por las siglas es el SAP. ¿Cómo sientes tú, te has estado preparando también para eso, obviamente para reanudar esa relación con tu hija cuando sea posible? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, Claudia, mira, acá hay una cantidad de controversia porque, como tú lo dices, síndrome de alienación parental, ¿no? Como XAP. Yo nunca lo he llamado como síndrome porque hay una cantidad, digamos, de controversia que no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, que no existe, que sí existe, ¿me entiendes? Tiene sus fans y sus detractores, pero yo lo llamo alienación parental, así que ni siquiera como síndrome. ¿Qué es la alienación parental? Es simplemente manipular a un niño en contra del otro papá, no es más. Y eso es lo que le han hecho a mi hija y el que me diga que no existe, pues se lo puedo mostrar con grabaciones, con todas las barbaridades que no te imaginas. Y esto existe en miles de papás. A raíz de lo que me pasó, pues yo he encontrado muchos papás que también les ha pasado, no se imaginan de todos los estratos, esto es un cosa que no tiene sexo. Y es la vaina más atroz que te puedas imaginar, donde pues manipulan a un niño de 2 3 4 5 lo quieras, a odiar o a hablar mal del otro papá. Entonces, el simplemente hecho de tú manipular a un niño para instruirle odio, eso no tiene perdón de Dios. Entonces, en mi caso, a mi hija la tiene totalmente manipulada. Mi hija no me ve desde los 3 años. Yo tengo una cantidad de videos, audios de cuando podíamos compartir hace 6 años, cuando ella era chiquitica, y vas a ver el amor, se moría por mí, divina, una relación divina. Y hoy en día ella no sabe quién soy yo, ¿me entiendes? Porque pues ella me dejó de ver a los 3 años, le dicen que yo soy un monstruo, tengo grabaciones donde la tienen confundidísima, donde ella dice que es que yo maté al papá de ella, unas vainas que no tienen ninguna coherencia de nada, que uno le da tristeza, ¿me entiendes? ¿Cómo le pueden hacer el daño a una niña de eso? Y además, ¿sabes qué? Todo este tema, pues las secuelas que dejará a futuro. Entonces, este tema de la alienación parental es tenaz, toca abordarlo y no te imaginas, pues de aquí para adelante me toca, Dios quiera, quede absuelto en segunda instancia y todo esto recuperarla. Vamos a ver cómo, ese va a ser yo que la verdadera lucha después es cómo yo volver a restablecer esa relación con mi hija. Pero precisamente eso que tú estás diciendo que te pasó a ti, esta experiencia que además tú mismo dices que no se la desearías a nadie, pero también te ha dado la posibilidad de lo que nos contabas ahora, de conocer que pasa y pasa más veces de lo que la gente se puede imaginar. La gente que nos está escuchando en este momento en Megatendencias, ¿qué le puedes decir tú de esas cosas que uno se empieza a dar cuenta que puede pasar? O simplemente uno no sabe con quién se casó y empieza a aparecer todo esto. Sí, mira, y eso que he hablado con tantos papás y tanta gente sobre este tema y es lo primero, uno no sabe con quién se casa, pues, y muchas veces, pues yo entiendo que todos somos los adultos y hay veces las relaciones no funcionan. Yo creo que el punto clave es, oiga, pues si se acabó el amor, no funcionó la relación, lo que sea, sepárese. Yo creo que uno no puede estar atado a una persona que uno no quiere o inclusive estando atado a esa persona puede dañar todavía más a los hijos, pero no meta a los hijos en la relación de los adultos, en la pelea de los adultos. Eso es lo primero que digo yo. Puede haber todo el rencor, puede haber todo el odio, todas las ganas de venganza, todas esas cosas que pasan en todas esas separaciones conyugales, pero no meta a los niños. Ellos no tienen la culpa la tenemos nosotros los dos adultos por los cuales nos casamos, nos separamos, pero no meter a los niños que ellos son los pagadores en todo este tema. Y muchas papás o mamás meten a los niños en el tema para vengarse de la expareja y ahí eso es lo que no tiene ningún sentido y se me hace lo más macabro. Entonces yo lo primero que recomendaría es, oiga, si se parece, pero no meta a los niños, porque además no solamente el daño que le está haciendo ahí, sino a futuro. Y los niños tienen derecho, y es un derecho de ellos, no nuestro, a tener un papá y una mamá. Entonces ese es como el consejo que yo daría.
¿Hay muchas personas en Colombia pasando por esto mismo, Diego? Sí, mira, no tengo las cifras pues, pero te lo hablo, yo en estos 6 años y más que todo cuando mi caso se volvió como público, yo he hablado fácilmente por ahí con 50 papás y últimamente desde la absolución que fue hace 5 meses, me han escrito por ahí unos 20, 25 papás diciendo, gente diciendo, oiga, usted no me conoce, yo estoy en tal ciudad, a mí me está pasando lo mismo, está pasando esto. Y no solamente en Colombia, sino que pasa también en otros países. Conozco casos de México, de Argentina, en Brasil, en España, en Estados Unidos. Se separan, se agarran, se divorcian, cualquier cosa, y empiezan o son asesorados por o abogados o psicólogos o alguien les dice o alguna cosa o ellos mismos donde se dan cuenta que meter una falsa denuncia o por violencia intrafamiliar o por presunto abuso sexual a los hijos les da una ventaja judicial inmensa porque lo que pasa es que apenas lo haces con unas casi que sin demostrar y sin pruebas, automáticamente al otro papá le cortan la relación con los hijos mientras investiga por años y años y años, por 1, 2, 3, mi caso 6 años, no te dejan hablar con tu hijo ni nada, y en ese pues obviamente el otro papá empieza a alienar al hijo, a decirle no, mira él, no sé qué, y lo manipula totalmente. Y eso está pasando hoy en día con una cantidad de casos. Esto pasa hace ya muchos años, pero las autoridades saben qué pasa, porque yo estuve en Palo Quemado, en la Fiscalía, en la Procuraduría, en comisarías de familia, en la Defensoría, donde todo el mundo sabe lo de las falsas denuncias, pero nadie hace nada. Nadie hace absolutamente nada. Hay gente presa en las cárceles inocente. Obviamente, quiero aclarar un tema. Yo sí sé, y obviamente que hay abusos sexuales de familiares y papás a hijos e hijas. Eso no hay que decirlo, y es atroz y es tenaz. Y eso yo lo condeno y a ellos que les caiga todo el peso de la ley, pero hay un porcentaje pequeño que no lo ha hecho, ¿me entiendes? Y también las víctimas ahí son tanto los niños como las personas acusadas inocentemente que pierden la relación con los papás o los meten a la cárcel y tienen una vida de infierno que no hicieron eso. Entonces, ese pequeño porcentaje los tienen olvidados, no les creen, les toca batallar, como es mi caso, y ahí hay una cantidad de gente que uno mira porcentajes y sí, es bastante gente. Semana Podcast está presentando Mega Tendencias. Pues es que eso de haber pasado tantos años de ir a la fiscalía, de darte cuenta de lo que pasa y además de recibir mensajes y llamadas de personas que están pasando por lo mismo o han pasado por ahí, ¿qué te deja? Porque esa experiencia de alguna manera te ha hecho sufrir, pero también te ha hecho crecer. Y eso que tú dices que están ahí y las autoridades no hacen nada, ¿tú qué crees que se debería hacer? A partir de tu experiencia, ¿tú qué propondrías? Pues mira, Claudia, a mí personalmente, digamos, en la primera parte de la pregunta, yo he sufrido mucho, no te alcanzas a imaginar lo que uno sufre con esto. Yo perdí mi hija en vida y todos los días me levanto y todos los días me acuesto pensando en ella. Ella no sabe que hay un papá guerrero que está luchando por ella, algún día lo sabrá. Y yo le tengo un blog a ella, donde hace 6 años le estoy registrando todo lo que hago y me gustaría contarle todo este tema. Eso me ha hecho madurar, he crecido, yo creo que me ha hecho fortalecerme como persona en una cantidad, digamos, de dimensiones, y eso pues obviamente hay que afrontarlo y uno se vuelve más resiliente hacia la vida. Pero digamos en la parte 2 de la pregunta yo creería que sí tiene que haber como un llamado de atención en los primeros que responden frente a este tipo de denuncias, de pensar en los niños donde no es de una cortarle los vínculos con los papás. Yo creo que necesitamos un poco más de profesionalización en temas, digamos, de comisarios o de psicólogos, las metodologías que se usan actualmente para diferenciar de los casos que sí son reales a los casos que son falsas denuncias. Yo creo que toca meterle un poco más de tema ahí para que no se cometan arbitrariedades e injusticias. Sabemos que obviamente los procesos judiciales, como te dije antes, son demoradísimos, pues te lo digo. Yo duré 6 años, o voy para 7, en demostrar mi inocencia. Ahí ya pierdes totalmente. Y me separaron de mi hija, en 7 años la niña también perdió a su papá. Entonces yo sí creo que toca ver de fondo el tema de cómo que esos funcionarios o las pruebas que se lleven sí se puedan analizar bien para ver si se tratan de falsas denuncias o algo, porque es que allá simplemente lo miran de una, casi que lo echan para adelante, no investigan bien, se demoran y les importa 5. En ese punto yo creo que sí necesita un poco la parte más de educación
y un poco más de visibilización de la compleja problemática de las falsas denuncias por presunto abuso sexual y violencia intrafamiliar. Eso es lo que se espera, pero también para quedar un poco más enterados de cómo ha sido ese sufrimiento del que hablas, pero también ese crecimiento. ¿Cuál fue esa primera sensación y cuándo empezó eso? Porque tú nos cuentas que pues al principio, después de haberte separado y divorciado, seguiste teniendo contacto con la niña. ¿En qué momento cambió y qué pasó? Yo me separo de mi ex esposa en febrero del 2013. Mi hija tenía 2 años, casi ni 2 años, perdón. Hicimos un acuerdo de visitas ante una procuradora de familia bastante sesgado en contra mía, pero yo lo acepté. Hicimos todo el tema de alimentos. Yo pago alimentos desde que me separé hasta la fecha. Cumplo con todas mis cuotas, cumplo con todo. Desde ese momento, duró unos 2 años. Mi ex empezó a incumplir ese acuerdo de visitas. Hubo como señales. Me decían que estaba enferma o que estaba de viaje, no me la empezaron a dar. Y de pronto yo me empecé a desesperar porque no me estaban dando a mi hija casi nada. Y pues te estoy haciendo el resumen porque esta historia es larguísima, pero el resumen es: en un momento dado, pues me llega en agosto del 2015 una citación a una comisaría de familia para decirme pues que yo estaba acusado por abusar sexualmente de mi hija. Yo casi me desmayo. Eso es la sensación que, es que es tenaz. Uno puede creer que esta locura, ¿por qué me están empezando esto? Entonces, generalmente en esa acusación, digamos que es la que te digo que me hacen a mí, ahí usualmente lo que hacen es que te cortan totalmente la relación mientras investigan el tema. Y lo que puedes ver, esa investigación dura años. Yo logré con mis abogados de ese momento que me hicieran visitas vigiladas con la mamá, y eso duró como unos 4 meses, unas visitas vigiladas una vez cada 15 días por 5 horas en un centro comercial con la mamá, y eso desencadenó después en un tema que en una visita vigilada yo estaba almorzando en un centro comercial con mi hija y con la mamá de mi hija, y de pronto mi hija enfrente de la mamá y enfrente de mí, los 3 almorzando en una mesa a unas hamburguesas, empieza mi hija a decirme que yo la estaba tocando, la estaba haciendo cosquillas en las partes genitales, y yo con una hamburguesa en la mano. Entonces yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y mi hija en zona de juego diciéndome: papi, no me hagas cosquillas allá abajo, no me hagas cosquillas allá abajo. Y yo: pero mi amor, ¿de qué me estás hablando? Entonces yo le dije que qué es lo que estaba pasando, que uno no podía decir mentiras, que uno tenía que decir la verdad. En esas la mamá empieza a gritarme que ya no hice mentiras, y eso estaba ya en un escándalo. Y a raíz de eso, ese fue el último día que yo vi a mi hija, el 5 de diciembre de 2015. Y mira las cantidades de vainas tan absurdas. Después vienen los exámenes de medicina legal, psiquiátricos y psicológicos del CTI, todo daba a mi favor. Demostraban que la niña estaba siendo manipulada por la mamá, que la mamá la ponía así las cosas, todo está en video y en audio. Y el caso no lo cerraron, ¿me entiendes? Y esto siguió 5 años más. El caso lo hubieran ahí archivado con las pruebas que había, pero no. Resulta pues que mi exmujer, el papá fue presidente de la Corte Constitucional, el tío fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, gente muy poderosa en la rama judicial, y yo no sé, es muy curioso, el caso seguía, y cada vez más pruebas y cada vez me dan más la razón. La fiscalía después de 10 años dice: no, sí, ya, ahora sí pido la absolución del señor Pardo. Pero ya pues ya rompieron todo el vínculo y el daño se hizo. Eso que tú cuentas específicamente de ese momento tiene mucho que ver con lo que decías hace un rato de la alienación, ¿no? O sea, así es que sientes tú o piensas tú por la experiencia que eso es lo que también hace uno de los padres, de darle ese tipo de información a un niño que además no sabe de qué está hablando. Exactamente, mira, y si quieres que te ponga el caso específico, si quieren saber, es que es aterrador. Mi hija de 3 años y medio la entrevista el CTI de la fiscalía. Una niña de 3 años y medio, se llama Cámara de Gesell, que es como una oficina donde la tienen grabada, y está con una psicóloga del CTI. Le hicieron una entrevista por 1 hora a mi hija, la mamá estaba afuera esperándola. Mi hija durante los 20 primeros minutos, pues le rompen el hielo, lo que hace, que no sé qué, y en un momento le preguntan 7 veces seguidas a mi hija que si yo le había hecho algo. Y 7 veces mi hija dice que no. En un momento dado, después de 7 veces de eso, la psicóloga entrevistada le seguía preguntando incisivamente, y mi hija pide ir al baño, afuera. Sale mi hija, va donde la mamá, nunca va al baño, se queda hablando con la mamá por 5 minutos, vuelve otra vez al salón donde estaba el CTI, todo esto queda registrado en el reporte del CTI. Cuando vuelve, se puede ver como mi hija dice: quiero que apaguen la cámara. Pues la psicóloga no van a apagar la cámara, pero pues dice: sí, es que quiero que apague la cámara porque ahora sí te voy a contar, eso es con palabras textuales,
ahora sí te voy a contar lo que mi mamá me dijo que te dijera de él, así con palabras sexuales. Está en video. Y lo repito otra vez, es que ahora sí te voy a contar qué dijo mi mamá que te dijera de él. Y empieza a contar una cantidad de barbaridades que yo nunca he hecho, pero dijo que le dijera a la mamá. Entonces, ¿quién me puede decir que no hay alienación parental ahí? ¿Me entiendes? Y con esa prueba ni siquiera cerraron el caso. Casi que todas las pruebas que usaba la fiscalía contra mí fueron todas las pruebas que yo usé en mi defensa. Y entonces uno no le cabe en la cabeza cómo alguien puede decir que la alienación parental no existe o este tipo de cosas. Entonces, eso es lo tenaz. Y tú hablas de esa entrevista que le hacen a la niña, pero en estos casos, Diego, obviamente hubo muchas entrevistas que te hicieron a ti y también le hicieron a la mamá de la niña. ¿Eso cómo funciona? Yo me sometí voluntariamente a todo. Yo me sometí a interrogatorios por parte del CTI. El que nada debe, nada teme, y yo me sometí a todo. Generalmente, como funcionan esos casos, pues obviamente que a mí me están acusando de supuestamente de darle besos en la boca y de tocarle las partes genitales. Entonces, los exámenes que le hacían a mi hija eran psiquiátricos y psicológicos, de parte de medicina legal y del CTI. A la mamá también le hacen entrevistas de todo esto. A mí me hicieron las entrevistas porque yo accedí, uno como acusado, si no quiere, uno puede negarse. Yo accedí a hacerlas, a los interrogatorios voluntarios al CTI. Y entonces lo que hacen es que la fiscalía arma todo este paquete de material probatorio para demostrar que uno sí cometió ese delito. Digamos casi que esa es, digamos, toda la parte penal que hace la parte de la fiscalía. Paralelamente viene una parte de familia y civil que lo hacen las comisarías, porque estos delitos como que se abren un lado penal y otro civil. Y entonces en este penal entrevistan y como que tratan de valorar todo con peritos. Ellos trajeron que a la empleada de servicio empezaron a traer todo tipo, digamos, de testigos, y yo por mi lado también empiezo a armar pues toda mi defensa de por qué decir que yo no lo hice. Es curioso porque acá en Colombia supuestamente hay presunción de inocencia y es cero, ¿me entiendes? Acá uno tiene que demostrar su inocencia y no que lo demuestre uno lo culpable. Más o menos funciona así, y durante todo ese proceso hay testigos de lo que quieras, de peritajes, de todo, y después el juez con toda esa valoración pues dice, ok, yo bajo viendo todo este esquema de todo lo que pasó, creo que lo condeno o lo absuelvo. Y del lado de tu ex esposa, ¿qué pasó? ¿A ella también le hicieron alguna investigación, alguna entrevista para saber también su estado, desde dónde estaba haciendo esa acusación? Sí, mira, esa pregunta tía es buenísima, y es, puedes creer que a mí me hicieron de todo, todos los exámenes si quieras, todo, yo me sometí a todo. Y nosotros dijimos, oiga, venga, yo me someto, ¿por qué no? Que la Universidad Nacional, el Departamento de Psiquiatría, nos haga un examen psiquiátrico y psicológico, tanto a la mamá como a mí. A ver, ¿no? Entonces, yo fui a la Universidad Nacional, una comisaría de familia primero nos obligó a ir, yo fui, mi ex esposa nunca fue, no le pasó nada, ni le exigieron nada, y eso lo dejaron así. Después un juez de familia también, por mis abogados, dijimos, oiga, por favor queremos que nos hagan una valoración psiquiátrica tanto a la mamá como a mí. A la mamá no la han tocado, no le hacen nada, no le dicen nada, y a mí sí me han hecho de todo, pero yo creo que hay un problema acá también con ella. Y mira que a ella, con ese juez de familia, también otra vez volví yo a ir a la Universidad Nacional, me empecé a someter a todas las pruebas y ella nunca fue. A ella ni la revisaron, ni la miraron, ella se lava las manos. Cuando vino acá a declarar, dijo que más o menos a llorar y a montar unas vainas. Mira, te pongo un ejemplo con la prueba que me acusan de todo esto, porque la gente de pronto preguntará, oiga, pero ¿cómo lo acusaron? Ella me acusa a mí, ella contrata a una psicóloga que se llama Graciela Galán, que obviamente ya está, ahorita les cuento de ella, una psicóloga de niños privada que contrata, y ella decide llevar a mi hija cuando tenía 4 años a donde esta psicóloga. Después ya las versiones de esa psicóloga con la de mi ex tampoco cuadran y se contradicen y todo, pero bueno, eso ya está parte delante de todas las demandas que yo voy a meter después. Dicen que mi hija le dijo a esta psicóloga que yo le tocaba las partes genitales y le daba con la lengua en la boca. La psicóloga supuestamente fue la que alertó. Descubrió el tema, sí, como que descubrió el tema, exactamente. Entonces, psicóloga, en marzo del 2015, a mi ex esposa le dice, mire, a Margarita Herrera le dice, mire, aquí está este descubrimiento, mire lo que sacamos. A ver, le pregunto a cualquier papá o mamá que esté oyendo acá esto, y es, a uno les llegan a dar esa evaluación una psicóloga, donde el papá supuestamente está abusando de la hija. Yo creo que ahí mismo uno va al ICBF o a la policía o a la fiscalía a decir qué pasa, o llamarlo, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Yo nunca me enteré de esto, ¿no? Ellos, la psicóloga esta Graciela Galán le entrega la evaluación. Ellos se demoran 5 meses, hasta agosto cuando te dije que me habían llamado, 5 meses se demoran en denunciarme.
Durante esos 5 meses me siguen entregando a mi hija. Las pocas veces que yo la podía ver en visitas, me la seguían entregando. Entonces, a ver, ¿cómo? Por Dios, o sea, si yo de verdad fuera un pedófilo, un monstruo de estos, ¿le van a saber uno soltando a la niña? Es la primera pregunta que uno se haría con 2 dedos de frente. Entonces, ¿me entiendes? Y ellos no han logrado explicar eso, nunca, nunca han logrado explicarlo. La misma juez cuando hace el fallo cuestiona mucho eso. Y después, obviamente, yo esa evaluación a esa señora psicóloga, la analizaron el Colegio Colombiano de Psicólogos y obviamente la destrozaron. Todos los peritos que la vieron y la llevaron allá, tiene sus declaraciones de por qué habían llevado a mi hija allá no concordaban con las de mi ex esposa. Bueno, eso es un rollo. Y a esta señora, en un par de semanas o meses, ya la deben estar condenando en segunda instancia en el Colegio Colombiano de Psicólogos, y ahí pues obviamente yo acudiré con todas las demandas penales y civiles correspondientes, porque no hay derecho que uno haga tanta irresponsabilidad. Pero quiero que veas un poquito el tema de cómo se manejan las cosas, porque es que es atroz. Tú hablabas ahora de la familia de ella, pero también quisiera preguntarte, pues porque eres tú el que sabe cómo vivió tu familia, cómo ha vivido tu familia también todo esto, porque estos casos, cuando pasan un problema, incluso simplemente cuando hay un divorcio en una familia, pues no solamente están afectados la pareja y directamente si hay hijos, sino el resto de la familia también. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué ha pasado con ellos? Sí, Claudia, mira, pues obviamente mi hija perdió a su papá, a toda la familia paterna la perdió. ¿Por qué? Porque mi ex esposa le cortó la relación paterno-filial, de tajo, de toda la familia. Yo respeto, listo, yo estaba siendo investigado, lo que quieran, ok, pero pues mi hija tenía derecho a tener unos abuelos, unos primos, unos tíos, que todos se mueren por ella, de amor, y se los cortaron. Entonces mis abuelos también perdieron en su momento a su única nieta que tenían, mis papás han vivido esto igual, este infierno igual que yo, mis hermanos, la familia cercana toda. Entonces, esto no solo le pega a uno, sino a todo el entorno familiar, donde les ha tocado también durísimo, pero pues mira lo complicado, porque perfectamente tu pregunta, no solamente es al papá, sino toda la familia. Pues todos los niños tienen 4 abuelos, pueden tener tíos de los 2 lados, primos, ella tiene derecho a todo eso, ella no tiene la culpa de todo lo que está pasando. Pero no, mi ex decidió cortarle de atajo todo lo de ese lado. A mis papás nadie los está investigando en su momento, a mis hermanos, a mi sobrino. Entonces, mira la situación tan compleja que le acaban la vida a una niña por una venganza a la expareja. ¿Cómo has recibido ese apoyo de tu familia, de la gente que te conoce de hace muchos años, tus amigos, tus compañeros de universidad, de trabajo? Porque es como esa red también ayuda mucho y no sé si también te pasó que algunas personas hubieran dudado de ti. Mira que como es tan largo esto, mi familia siempre ha estado conmigo al pie del cañón, mis amigos han estado conmigo, los abogados de uno. En su momento pues yo creo que antes de que el caso se volviera público, yo creo que sí había mucha gente que dudaba de mí, y obviamente como los de siempre han estado al lado mío. Cuando el caso se vuelve público, cuando censuran el programa de Séptimo Día, que es cuando el caso se vuelve público, ¿por qué lo volvimos público? Porque todo lo que yo hacía, todas las acciones judiciales que yo hacía frente a tutelas, Corte Suprema de Justicia, todo lo que hice, yo lo perdía todo. Yo decía, oiga, y yo siendo inocente, ¿qué hago? Entonces mis abogados me dijeron, oiga, yo creo que hay que volverse público en el tema. Entonces yo dije, pero es que imagínate uno volver público a este tema, ¿me entiendes? Es muy complicado porque es el peor delito del que igual te pueden acusar. A mí que me acusen de asesino, de ladrón, de lo que quieras, pero de abusar de mi hija, es que por Dios. Entonces era muy duro salir a medios a decir eso. Y lo hice y salí a contarlo en este programa de Séptimo Día. Y fue cuando se armó todo el rollo, hicieron del otro lado todo lo posible, lograron parar el programa. Eso mandaron procuradores, eso hicieron una cantidad de vainas que no te puedes imaginar la cantidad de corrupción. Y a raíz de parar el programa Séptimo Día fue que el caso se volvió público, donde empezó a salir en todos los medios de comunicación y se creó el grupo de Todos con Diego. Eso lo hizo unos amigos míos que me empezaron a apoyar, y el auge que tuvo ese grupo ha ayudado mucho en redes. Yo estoy agradecidísimo porque no te imaginas, son más de 5.000 personas que no lo conocen a uno, que creen en uno. Han sido un gran apoyo frente a todo esto. Entonces, hoy en día la gente sí me cree, y la mayoría, y yo agradezco mucho eso, pero no siempre fue así, ¿no?
Esto es Mega Tendencias. Presenta Semana Podcast. ¿Eso qué te ha dejado a ti? ¿Qué te ha dejado a ti? Desde el principio lo hemos estado hablando, pero como hombre, como ser humano, ¿qué ha cambiado en ti? A mí me ha dado muchos aprendizajes, he madurado bastante, he crecido mucho. Te hablo una palabra y es resiliencia, porque hay días en que uno no quiere levantarse, ¿me entiendes? Y hoy en día, pues ya que te digo, después de la absolución uno se quita un piano encima, pero a veces que yo no sé si me van a capturar, si me van a meter a la cárcel. La contraparte quiso que yo estuviera preso todo este tiempo desde que me indagaron e hicieron todo lo posible. Pero yo creo que uno hay una cantidad de aprendizajes porque conoces gente, ángeles, gente muy, muy linda que te apoya en este proceso, pero yo creo que hay que verlo como un qué saco, cómo crezco a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel educativo, cómo puedo aprender de todo este tipo de cosas. Lo he hecho, sabes que de todo, y he tratado de verlo del lado bueno. Obviamente es que es muy complicado cuando está un hijo de por medio y mi hija pues para mí es lo más importante en mi vida. Y a mí sabes que a mí me preguntaban, oiga, pero es que usted ¿cómo hace todos los días para estar feliz? ¿O es que ya no le duele, ya no le hace falta a su hija? Entonces yo le respondí y le decía, mire, a mí mi hija me hace falta todos los días de mi vida, todos los minutos de mi vida. Yo no me acostumbré a estar sin mi hija, jamás me voy a acostumbrar a estar sin mi hija. Yo de pronto a lo que me acostumbré fue a el dolor de no estar con ella. Uno se acostumbra a ese dolor, ¿me entiendes? Y te acostumbras como ser humano al dolor de no poder estar con ella. Y yo veo parejas que están con sus hijos y pasan felices, me da una nostalgia, me da una tristeza porque a mí me gustaría estar también con mi hija en ese momento jugando con ella, aprendiéndola a montar en bicicleta, una cantidad de cosas que no puedo hacerlo, pero dijo, bueno, algún día lo haré y es un tema mental también muy fuerte para pensar y ponerte como meta, hago todo y sigo luchando por ella y algún día lo voy a hacer y no pierdes esa esperanza. Y yo no perdí esa esperanza, así sea en un año, en 6 meses, en 10 años, ¿me entiendes? Lo seguiré haciendo. Y para eso también te ha ayudado mucho el blog, escribirle a ella para tener que entregarle también cuando llegue ese día que se puedan encontrar. Sí, lo que te decía, pues yo tengo ese blog con ella y para que un día lo vea y para que vea todo lo que luché, me ayuda también a desahogarme mucho y contarle, oye, mira, estoy pensando en el momento de esto, obviamente los días más duros, ¿no? Como Navidad, Año Nuevo, cuando ella cumple, cuando yo cumplo, como fechas especiales, o cosas que me entero hay veces por ahí de ella, pues le escribo, le hago videos, audios, fotos, tengo varias cosas ahí que algún día se las muestro y eso te ayuda mucho, ¿me entiendes? Y también es como un diario entre ella y yo para que algún día vea pues que tuvo un papá que nunca perdió y es un papá que, ella tiene una imagen de un papá que no es su papá, de una cosa que no es su papá, pues es lo que más me aterra, ¿no? Que yo también me he acercado en medios de comunicación a decirle a mi ex mujer y a su familia de que pasemos la página, que pensemos en nuestra hija, pero pues a ellos parece que no importarles eso, y mi hija va a ser la peor juez de ellos en el futuro, ¿me entiendes? Porque se da cuenta que el papá no hizo eso, mira todo lo que luchó el papá por ella, y pues todas las atrocidades que hizo la mamá y los abuelos maternos. Tú hablas de que, bueno, pues igual has estado haciendo todo este proceso, no dejando de acudir a todo lo que tuviste que acudir para ir logrando lo que se está logrando, pero también has estado buscando crecer, rehacer tu vida, encontraste una persona, hace poco te casaste, contaste que tu esposa tiene un hijo y también hablabas de tus amigos. Esas personas, si no te conocieran, pues ni siquiera estarían contigo, ni mucho menos tendrían una relación con alguien, o dejarían a sus hijos contigo. ¿Eso cómo ha funcionado contigo también como apoyo? Buena pregunta y sabes que a mí me pasaba, digamos, eso que uno se da tan duro. Hace un par de años yo, después de lo que te pasa, tú eres inocente, te están acusando de esta cosa. Yo hay veces como que me acomplejaba de pronto de si alguien me decía, oiga, venga, dejémosle al hijo para jugar con él. Como que uno diciendo, oiga, me estarán juzgando, ¿será que sí? ¿No? Inclusive con mi sobrino, la cabeza es muy fuerte, como que si uno lo estuvieran juzgando, y es que te digo, yo llegaba a entrar a las comisarías de familia, a uno lo ven como un violador, uno entraba y lo miraba como si uno fuera la peor escoria del mundo, a los juzgados de Palo Quemado, a la defensoría, al principio de esto, a uno lo miraban como el peor ser humano y uno no habiendo hecho nada. Entonces, pues eso lo afecta a uno una cantidad, y yo creo que mucha gente sí me juzgó, y hasta de pronto gente cercana, no mis mejores amigos y mi familia, pero mucha gente sí me juzgó, de pronto pues ya cuando vieron las pruebas y vieron todo que no era, pero
no sé, yo creo que esta gente ha sido tan, mis amigos y los que se me han apoyado, han sido tan solidarios y apoyándome bajo lo que sea, pero es que no tengo las palabras de agradecimiento con ellos. Diego, y si uno, por ejemplo, una persona que ha tenido un matrimonio y se divorcia y está pensando en volver a casarse y todo eso con los problemas normales que puede tener una relación, ¿cómo reconstruir también una vida de matrimonio después de haber pasado todo lo que has pasado tú con tu ex mujer, con tu expareja? Sí, mira, Claudia, antes que nada yo agradecerle a mi mujer, a Jessica hoy en día, pues ella, imagínate, me apoyó a mí en esto desde hace 4 años y medio. Ella ha sido para mí un pilar fundamental, igual que mi familia y mis mejores amigos, y ella estar al lado mío y ha estado conmigo, ella no ha dudado un segundo, y bajo eso hemos crecido, ¿me entiendes? Y tenemos la relación más divina del mundo y vamos para adelante, inclusive ella teniendo un hijo de la misma edad de mi hija, que no se conocen y algún día pues serán mejores amigos y hermanos. Yo sí les digo es, cuando no funcionan los temas, páselo, hay que poner siempre de prioridad a los hijos, a los niños. Y dos, pues uno tiene una vida por delante que vivir y la vida es ser feliz en esta vida. Entonces uno queda con muchos prejuicios y cosas y que no me vuelva a pasar. Y uno al principio no quería pues no volverse ni a casar ni a tener nada, ¿me entiendes? Pero uno tiene que reconstruir eso y salir adelante y creer en el amor. Y ese es el consejo que yo daría. ¿Qué viene ahora entonces, Diego? Dices que ya llevas 5 meses después de noviembre. ¿En qué estás ahora? ¿Qué viene? ¿Cómo te estás preparando para que esto finalmente llegue a su final? Toca esperar a que salga la segunda instancia en el Tribunal de Bogotá. Eso sí, pues no sabemos si se muere un mes o un año. Esto toca esperar a eso. Ya también estoy mirando con unos abogados de familia para ver todo el tema de la restitución de la patria potestad, porque me la suspendieron y con eso fue que pudieron sacar a mi hija del país. Entonces, esa patria potestad queda sujeta al tema penal. Entonces, restituir esa patria potestad y pues mirar a ver cómo hago para conectar otra vez con mi hija donde esté. Me dicen que está en Estados Unidos. A ver cómo hago para conectar con ella. Apenas me suspenden la patria potestad, a los 2 meses me quitan la visa de Estados Unidos. No tengo pruebas, pero yo la tenía pues hasta el 2026 y yo había viajado a Estados Unidos sin ningún problema y el señor Pardo no le damos razones, pero la visa está inactiva. Y entonces no puedo viajar a Estados Unidos, donde estará ella. Entonces, pues uno ahí tiene como muchas preguntas ahí en eso, pero pues espero obviamente cuando se empiece a solucionar un poquito todo este tema este año, ojalá, y empezar y ya lo que te digo, lo complicado es ver cómo volver a tener comunicación con mi hija. Dependerá mucho ahí de la mamá. Yo creo que si la mamá pensando en mi hija pues quiere y eso es el llamado que vuelvo a hacer y la mejor forma pues de pensar en nuestra hija es pues si la mamá ayuda a que haga ese reencuentro, esa reconstrucción de esa relación papá-hija, la mamá puede ayudar muchísimo o seguir entorpeciendo el tema. Entonces ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero aspiro pues que se haya esa reconciliación. ¿Sigue siendo optimista de que eso pueda pasar en algún momento? Yo nunca he perdido la esperanza, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que me dice, no, y no sé qué, no, tú sabes que hay mucha gente que de corazón lo quieren a uno y pero pues le dicen, no, no se ilusione. Y a mí me ha pasado una cantidad de veces que muchas veces me he ilusionado en que esto se iba a acabar hace 3, hace 4 años y miran lo que seguimos. Pero yo creo que lo que uno no puede perder es la esperanza, ¿sabes? Uno, tener resiliencia. Dos, no perder la esperanza porque pierdes la esperanza y yo creo que se va todo. Entonces yo sí tengo la esperanza, uno, de que la mamá recapacite y yo pueda reconstruir la relación con mi hija y que cada uno tenga una vida feliz. Yo quiero que mi hija tenga un papá, una mamá y que no tenemos que ser amigos pues, pero pues que ella sea feliz y tenga una vida normal y cada uno siga por adelante. ¿Cómo ves tú? Tú hablas de resiliencia y de esperanza. ¿Qué piensas del perdón también del lado tuyo hacia una persona que te ha hecho daño? Mira, yo tuve mucho, mucho rencor con todo lo que me han hecho y con lo que le ha tocado sufrir a mis papás, a mi gente cercana, a mí, y más que todo lo que le ha tocado sufrir a mi hija, o a lo que la han sometido. Yo en un momento decía, "Bueno, chica, yo no quiero perdonar nada", pero yo hoy en día estoy fuera de eso y yo estoy dispuesto a perdonar cualquier cosa y haría cualquier cosa por mi hija. Yo estoy dispuesto, ¿me entiendes?, a reconciliación y perdón, pero basado en que mi hija tiene derecho a tener una familia paterna y una materna. Bajo ese esquema, que todos sean aras del bienestar de mi hija, yo estoy dispuesto a todo. O sea que, por ejemplo, tú no harías lo mismo que ha pasado de lo que te han hecho a ti también. O sea, tu intención es recuperar la relación con ella, pero no separarla tampoco de su mamá.
No. Yo quiero que mi hija tenga un papá y una mamá. Imagínate, yo no quiero que mi hija me odie porque la alejé de la mamá, ¿me entiendes? Y además imagínate que pues vive con la mamá y con los abuelos y pues imagínate yo arrebatarle de un momento a eso a otro, pero pues yo he dado todas las señales y les he mandado todos los mensajes de conciliación y ellos ni aparecen ni les importa y no responden nada, no dicen nada. Entonces pues yo sigo abierto al tema y a ver pues qué pasa, ¿me entiendes? Diego, finalmente, pues, no sé, uno piensa siempre, y bueno, tú has contado todo el proceso, además lo cuentas después de vivir 6 años y de, bueno, de tener ahora un poco más viva la esperanza, o no un poco, bien viva la esperanza. En estos 6 años, ¿en algún momento has pensado, aparte de escribirle a la niña, ayudar también a otras personas con esta experiencia que has vivido? ¿Cómo piensas ese para qué te pasó lo que te pasó? Yo no soy experto en el tema pues, pero bajo todo lo que uno ha vivido, que uno se vuelve casi que abogado y consejero, bajo lo que me ha tocado vivir, yo he ayudado a bastantes papás y mamás, hago parte de algunos grupos de papás que tienen esto y tratamos de ayudar a todo tipo de gente. Apoyo también a una fundación que se llama Funpalante, que es de papás y mamás que les pasa este tipo de cosas, de falsas denuncias y esto. Y estoy trabajando en unos proyectos para poder ayudar a gente que tenga esto. E inclusive pues estábamos tratando con unos medios de comunicación grandes de hacer un foro, pero con un tema incluyente a nivel de fiscalía, comisarías y todo este año. Y sí, tío, hay veces obviamente, no, aunque no creas, y uno como ser humano pues esto desgasta, no te imaginas emocionalmente, muchísimo. Y una vez como que quiere darse sus descansitos del tema porque es que es muy muy fuerte y los casos que uno oye y todo esto es bien complejo. Pero pues yo estoy tratando de aportar mi grano de arena en el tema y aspiro pues en aras de ayudar a los niños y a gente que tiene problemas con esto a poderlos ayudar. Pues además, bueno, Diego, con que hayas aceptado la invitación al programa o que hayas contado otra vez tu historia, porque además eso que acabas de decir, también te sientes agotado, pero agradecemos mucho este tiempo, agradecemos mucho también que hayas contado lo que te pasó para que otras personas que puedan estar en tu situación no se sientan solas y esperamos que vuelvas y nos cuentes qué ha pasado. Aquí siempre serás bienvenido para saber en qué va tu caso y te deseamos toda la suerte. Ay, Claudia, Juan, Luis, muchísimas gracias y yo sí les agradezco este espacio porque de verdad pues donde uno pueda, ¿me entiendes?, con la experiencia y la historia de uno ayudar a otra gente es bienvenido y de verdad yo les agradezco la invitación. Muchas gracias y a ustedes que nos están escuchando, ojalá este tema los haya movido de muchas maneras y les haya ayudado también, no solamente a ustedes, sino de pronto personas que conozcan. Y con este episodio, que es el número 20, le damos fin a esta temporada de Megatendencias. Espero que nos volvamos a encontrar donde quiera que estemos y a la hora que nos conectemos de nuevo. Un abrazo, chao, y que vuelvan. Hasta este momento, Megatendencias. Lo esperamos en un próximo episodio con más tendencias que moldean los nuevos comportamientos de la sociedad. Megatendencias. Produce milpalabras.com.co. Presentó Semana Podcast.